este tiempo, anhelamos que donde Dios nos lleva, pues Dios cumpla su fiel propósito. Hoy iniciamos la última serie del año y estábamos pensando cómo cerrar esta serie bajo una idea que pudiera también alimentar y sustentar y edificar nuestras almas. Es así como Dios puso en mi corazón y en mi mente el poder hablar sobre un término en griego que se dice oikonomos, y que queremos añadirle el lema de todo este año, que ha sido viviendo bajo la plenitud de la gloria de Dios. Así que vamos a hablar estos domingos sobre oikonomos de su gloria. ¿Puede repetir conmigo? Oikonomos de su gloria. Usted sabe que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Es un griego que a los días actuales ya es una lengua en desuso. Sin embargo, es una lengua que bajo el contexto bíblico tiene sus intérpretes, sus lingüísticos, que todavía extraen de hace 2000 años para poder hacer, digamos, la mejor traducción de lo que aquellos escritores hace casi unos 1900 años, inspirados por el Espíritu Santo, registraron todo el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de oikonomos, es como que dijéramos en el mejor de los salvadoreños, mayordomo. Diga conmigo, mayordomo. Levante la mano los que conocieron algún mayordomo de alguna finca anteriormente. Usted va a saber lo que es un mayordomo, ¿verdad? Algunos también le dan la connotación de administradores, ¿verdad? Como un contexto más actual, dentro de un lenguaje más actual. Pero oikonomos es o mayordomos o administradores. Vamos a hablar de qué es ser un oikonomo de su gloria. Para eso vamos a la carta que el apóstol Pablo dirige a la iglesia que está en Corintio, capítulo 4, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo leeré nuevamente. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que ahorita y al final son las únicas dos veces que hoy le voy a pedir que haga lo siguiente. Ponga la mano en que está la pared y dígale: a ti te van a hablar. Sí, porque usted es el oikonomos, usted es el administrador. Usted y yo somos los oikonomos, aquellos a los que Dios nos ha designado una tarea importante, una tarea para poder proyectar, reflejar, dar a conocer, mostrar la gloria, el poder, la fidelidad, la misericordia, la grandeza de nuestro Dios. Cuando nosotros hablamos de ese contexto, hay algunas palabras interesantes que resumen el sentir del apóstol Pablo y que lo vamos a estudiar a lo largo de todos estos domingos. La primera de ellas tiene que ver con un cambio que hay en nuestra mentalidad. Y es que la gloria de Dios no es para que sintamos bonito. La gloria de Dios es para que mostremos su poder y su autoridad. Hoy no le voy a hablar a nadie. Háblese a usted, ponga su mano en su corazón y diga: la gloria de Dios no es para que yo sienta bonito. ¿Cuántas veces usted, claro, yo no estoy diciendo de que uno no debe de preparar la adoración a Dios con excelencia, pero no se trata de sentir bonito, porque hay un día que si fuera por sentir bonito, muchos de ustedes o yo no hemos sentido bonito estar acá. A veces usted ha sentido calor, a veces usted ha sentido sueño, a veces usted ha venido enfermo, a veces usted viene con una preocupación y usted se va de acá y no sintió bonito. La gloria de Dios no está ligada a sentir bonito, porque también hay momentos que la gloria de Dios va más allá de las emociones. Le hago una pregunta: ¿cree usted que cuando vemos a hombres como Daniel en el foso de los leones, él sintió bonito que lo tiraran ahí? Pero ahí vio que, ahí que se manifestó, ¿qué actuó ahí? La gloria de Dios.
cuando los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego que lo calentaron 7 veces, ¿usted cree que sintieron bonito? Por supuesto que no, pero ¿qué se reflejó? ¿Qué se mostró? ¿Qué se dio a conocer? La gloria de Dios. Cuando Elías estaba en aquella cueva, ¿usted cree que sintió bonito? No, sentía la depresión, la muerte, pero ¿qué se mostró ahí? La gloria de Dios a través de un ángel. Cuando David estaba en Adulam, ¿usted cree que sentía bonito? No, si estaba huyendo, llevaba 2 años de no ver a su familia, ya se había hecho pasar por loco, y ahí llegaron los endeudados, los que estaban turbados de espíritu. Pero en esa cueva, ¿qué se mostró? Se mostró y se reveló la gloria de Dios. Cuando Pablo y Silas estaban en aquel calabozo más profundo y oscuro, ¿cree que ellos sintieron bonito? No, pero ¿qué se mostró ahí cuando ellos cantaron? La gloria de Dios. Esta es una serie para entender que la gloria no es para sentir bonito, la gloria es para que se manifieste su poder. Lo que le quiero decir de parte de Dios, para mí también, es que lo que vivimos, por adverso que sea, es necesario, es la forma que a Dios le place manifestar su gloria. Por eso es que Pablo también va a utilizar esta expresión: nosotros somos cartas leídas, somos las cartas de presentación. Como cuando usted da la tarjeta, o bueno, ya no todo es digital, pero antes a usted le daba la tarjeta a alguien y ahí decía doctor, arquitecto, ingeniero, la dirección, la oferta, lo que podía hacer, en qué era especializado, el número de teléfono. Usted es la mejor carta de presentación. Cuando la gente lo ve a usted y me ve a mí, no puede negar que Dios ha hecho una obra que nadie más puede hacer. Cuando lo ven renovado, cuando lo ven sano, cuando lo ven que sacó adelante a sus hijos, cuando lo ven que no le han embargado la casa, cuando lo ven que ha resistido en el trabajo un ambiente adverso, cuando lo ven salir sonriente de su casa todos los días, cuando nos ven a diario, hermanos, nosotros reflejamos la gloria de Dios. Y a veces no nos sentimos bonitos, y no porque no nos veamos bonitos, sino andamos cansados, andamos preocupados, viendo cómo vamos a hacer, pero ahí se manifiesta la gloria de Dios. Pablo dice: téngannos los hombres por servidores y administradores de los misterios. Cuando nosotros entendemos este contexto de la palabra misterios, hay que comprender que Pablo está escribiendo algo que para ese momento está revelando, pero que para nosotros 2000 años es más fácil comprender. Los misterios tenían que ver con el misterio de la iglesia. Eso Pablo lo va a reforzar en Efesios. Esta es una enseñanza más que una predicación. Y en Efesios Pablo va a decir que hoy ha sido revelado el misterio que había estado oculto por los siglos. ¿Cuál era ese misterio? Era el misterio de la iglesia. ¿Y cuál era el misterio de la iglesia? Lo que Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque en la iglesia no hacemos distinción. Ven, Alex, lo mismo puede estar acá un muchacho así, ¿verdad? Guapo como Alex, con barba de candado, como puede estar alguien que no tenga barba. O sea, lo mismo puede estar acá un judío que uno que no sea judío. Aquí en una iglesia puede estar un hombre, puede estar una mujer. Aquí puede estar alguien que hizo algo malo, pero Dios lo cambió. O sea, aquí, hermanos, el misterio es: esta es la revelación de la gloria de Dios. Yo le decía a Alex, molestándolo, ¿verdad? Y no sé con Javier o con quién íbamos. Y dijimos, ¿verdad? Vamos a presentar y vamos a decir en la biografía de Alex, a los 15 años, hallados en el parque, a las 2 de la mañana, escondido, huyendo de la policía. Pero no porque había sido nada malo, no se preocupen, ni vayas aquí a salir contando lo que no es. Estaba ahí porque como un adolescente, en un acto de temor, salió corriendo porque pensó que le iban a hacer algo, ¿verdad? Y a las 2 de la mañana llegan y lo van a dejar a su casa. Y aunque le da risa, mire a dónde Dios y en qué Dios lo ha convertido. Eso es muestra de la gloria de Dios. Gracias, Alex. Ahora, ¿y sabe por qué lo pongo de ejemplo? Porque el Dios no esconde esos pasajes. ¿O no ha leído usted que así como habla que David es el conforme al corazón de Jehová, también relata el pecado con Betsabé? Porque en Dios no hay matices. Dios no esconde nuestros defectos, porque son nuestros defectos lo que resalta su gloria en nosotros. Porque donde se espera que no haya algo bueno, Dios es capaz de transformar y ser algo sobrenatural. Ponga su mano en su corazón y diga: cuando la gente me admira, ve la gloria de Dios. Sí, nosotros somos portadores de esa gloria.
Cuando nosotros vamos al contexto de lo que dice Pablo, debemos comprender también algunos elementos claves. Aquí se nos habla de una posición espiritual. Esto sería una autoridad delegada. Cristo nos confiere a su iglesia, hombres y mujeres, judíos, gentiles, griegos, nos confiere autoridad real para actuar en su nombre. El término oikonomos no habla de un mensajero pasivo, habla de un embajador con poder de decisión. Es alguien que está autorizado, es alguien que representa o habla en nombre de una persona que tiene más poder que él. Por eso es una responsabilidad activa. Administrar su gloria significa tomar decisiones diarias que expandan el reino. No solamente aquellas señales que de alguna manera nos hacen sentir, como dije al inicio, que nos hacen sentir bien. Porque parte de la gloria obviamente es que el Señor refleje su poder a través de que Él desciende y se hace presente, a través de que Él desciende y nos imparte de su poder, de su espíritu, que nos habla a través de una palabra de ciencia, a través del don profético, que viene y puede hacer un acto de sanidad divina. Pero vemos que más allá de eso, la gloria de Dios es para administrarla. Dicho de otra manera, ¿qué pasaría si la hermana Lidia, que hace una excelente horchata, no saliera a venderla? O si el hermano Antonio con su esposa, que hace un excelente sorbete, no salieran a venderla. O Alex con Jesse, con sus quesadillas. O sea, la gloria, hermanos, no solo es para que vengamos los domingos o los días de semana y sintamos bonito. ¿Me estoy dando a entender? Esa es parte. La otra parte de la gloria es cuando salimos y tenemos que ir a la boca de los leones, en medio de los lobos, pero no vamos con miedo, vamos con seguridad, porque la gloria de Dios va con nosotros. Y por eso es ahí donde comprendemos que la Biblia dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Por eso tú llegas a tu ambiente de trabajo y por más tóxico que sea, y cuando tú ves a tu jefe o tu compañero, literalmente, hermano, hay como espíritus demoníacos que están posiblemente gobernando su mente y su corazón y te hacen la vida imposible. Tú no caminas con miedo, tú caminas con seguridad, porque ahí está la gloria de Dios. No en un ambiente de música, quizás no vas a hablar en lengua, tal vez no se va a ver, ¿verdad?, las manifestaciones de acá, pero la gloria de Dios que está en ti te va a dar autoridad. Y es lo que le vamos a transmitir a las personas. Por eso, yo quiero que usted esta mañana diga conmigo así, prepare su voz y diga: no soy espectador del Espíritu, soy administrador de su gloria. Como ensayo está bien, pero ayúdeme, diga: no soy espectador del Espíritu, soy administrador de su gloria. Por eso Jesús dijo: mayores señales que las que yo hice haréis vosotros en mi nombre. Eso quiere decir que si en el antiguo tiempo no escaseó el aceite ni escaseó la harina, Dios lo puede usar a usted para que también pueda haber un milagro de provisión en su casa o a favor de otros. Es así como el Señor sanó a personas y hoy en día Dios también nos quiere usar a nosotros. Así pues, téngannos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En el griego hay otra palabra que más o menos la diríamos hiperetes. Diga conmigo: hiperetes. Y hiperetes es aquellos remeros. ¿Algunos han visto películas? Generar un impulso, una fuerza. Ellos son el motor del barco. ¿Está conmigo? Cuando la Biblia dice que somos administradores, también dice que somos hiperetes. O sea, eso quiere decir que nosotros somos los que Dios... Yo no estoy diciendo que somos los que hacemos, eso lo hace el Espíritu. Estoy diciendo que somos los que a través de la acción
ahí es como ese impulso para que se haga, para que se expanda, o sea, para que el barco avance. Si usáramos esa metáfora, el barco es la iglesia. Nosotros somos esos hiperetes que a través del esfuerzo que hacemos, ahí Dios ocupa ese esfuerzo para que su reino se expanda. De una manera más sencilla, hermana Carmen va a la tienda y la persona que la atiende, valga la redundancia, está con un fuerte dolor de cabeza y ella le puede decir, me dejaría orar por usted, y la hermana Carmen ora ahí en plena calle donde la gente va pasando, los chuchos están ladrando, va el de las papas gritando, pero ahí ella ora, ahí ella es portador de la... Porque es un hiperetes. ¿Verdad que eso no se siente bonito? Porque ya cuando les dije hiperetes, uno quisiera ser el embajador, se siente bonito. Pero hiperetes, pero el hiperetes, o sea, lo que usted hace, lo que yo hago en el nombre de Dios es lo que le trae honra y gloria a Él. Y de repente el vecino dice, sí, es aquella hermana, morenita, risueña. Pero en un minuto estuvo orando. Y fíjese que después de que oró algo pasó en mí. Porque al final no es ni ella, es Dios. Pero la acción, eso es el hiperete. O sea, lo que yo hago, sabiendo lo que represento. ¿Está conmigo, hermano? Eso es donde yo revelo o muestro la gloria de Dios. Soy un oikónomos, un administrador de la gloria de Dios. Pero también aquí se ocupa el contexto de misterios. Y como les decía, estos misterios son las verdades reveladas del Evangelio, que antes habían estado ocultas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba toda una ley ceremonial, toda una ley en cuanto al contexto de cómo debían purificarse, qué debía de ser la ofrenda, los tipos de fiestas solemnes, los actos litúrgicos que debían de hacer. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, todo eso está más claro a través de la persona de Cristo y a través de todo lo que Cristo ya hace por nosotros. Como oikónomos, tenemos acceso privilegiado a revelación divina, pero también tenemos una responsabilidad de saber administrar lo que Dios nos ha revelado y nos ha encomendado. De tal manera que si un día Gaby va caminando por la calle de San Salvador con una compañera de ellas, o en Setón, no sé dónde está hoy, Santa Tecla, por donde te toca, Sonsonate, y en medio de ese contexto, allá en la ciudad de Los Pocos, que es Sonsonate, con ese delicioso calor que hace allá. Por ejemplo, una amiga de ellas está al borde, no sé, de un estado anímico, de depresión, de tristeza. Ella puede decirle sencillamente mientras están tomando una sopa o un choripán o lo que vendan allá, en un lugar debajo del sol donde tal vez están las dos sudando y están condimentando más el hot dog con el sudor. Es que, hermano, estoy hablando de las cosas reales, porque uno dice, pues sí, es que ahí, porque nosotros pensamos que la gloria solo está acá, ya sea por la música, por lo que estamos acá, por el ambiente, pero no, cuando se nos está hablando de ser portadores, de ser oikónomos, quiere decir, Dios lo que nos está diciendo es, como tú eres templo y morada mía, donde tú andas, anda mi gloria, donde tú pones tu pie, ahí llego yo también. Cuando tú hablas en mi nombre, yo te respaldo. Cuando tú pones la mano por alguien, es como que yo le estuviera poniendo. Claro, yo no le estoy diciendo de andar en pecado, pero como ese no es el tema, ¿verdad? Pero voy a aclarar, o sea, yo no le estoy diciendo que solo por andar, claro, hay que andar en comunión, hay que orar, hay que obviamente procurar no estar en pecado, pero dejando eso por sentado, que todos nosotros procuramos andar como debemos, entonces es ahí donde debemos comprender lo que implica ser administradores de la gloria de Dios. Ponga su mano en su corazón y diga, yo no necesito que venga nadie a orar por mí. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que orar por los demás. Estoy diciendo que aún nosotros, en un momento de necesidad, la Biblia dice, claman los justos y Jehová oye.
Eso quiere decir que en el momento que doblamos nuestro orgullo y de lo más profundo de nuestra alma nos quebrantamos delante de Dios pidiendo auxilio, el Señor va a responder. Cuando yo digo que no necesitamos de otro, no estoy yendo en contra del principio bíblico que hay que orar los unos por los otros. Le estoy queriendo decir que si el que iba a llegar a orar, que si el que iba a llegar a visitar no llega, Jesús sí está ahí. Y como usted tiene el poder de Dios, entonces usted puede orar y Dios puede hacer algo. A eso me refiero. Eso es como cuando les voy a contar de esos secretos, ¿verdad? Que deben de ser secretos. Cuando nosotros éramos recién casados con mi esposa, comíamos juntos, en el sentido que ninguno comía antes que el otro. Hoy que recién acabamos de cumplir 21 años de casado, come el que tiene hambre primero. ¿A qué quiero llegar? Si usted tiene una necesidad, ¿va a esperar que llegue alguien para que ore por su necesidad o va a orar usted en el momento? Porque somos portadores. Claro, lo demás es un añadido que complementa y es bíblico, y por supuesto que es bíblico, y qué fortalecido se siente saber que hay gente orando por nosotros también. Pero esto todavía en el marco del contexto que quiero dejar en su corazón sobre estos dos versículos. Pablo establece algo que a mí me llama la atención. Dice: pero sobre todo lo que Dios quiere de los, eso lo dice en otra versión, de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. El contexto de esto en griego es que sea hallado cabal. El contexto del término en griego es que al ser puesto en una balanza, no se vaya de un lado, sino sea hallado cabal. Y es aquí donde nosotros entendemos que mucho podemos hacer por el Señor o para el Señor. Mucho. Y es triste cuando uno dice: mire, pero este hermano, y uno siempre le dice: hermano, que tal vez ya no persevera, ¿verdad? Y uno dice: mira, este hermano como ganaba alma, como hacía esto, y vaya, estaba acá, ayunaba, oraba, y de repente uno le dice: hoy donde se congrega, no, fíjese, ya tiene como 10 años que ya dejó de caminar con el Señor. Y aunque eso humanamente suene injusto, porque uno diría: Javier Ayala, con ese porte que tiene y esa unción que Dios le ha dado, sí, pero si no es hallado fiel, de nada. ¿Estoy dando a comprender? Pablo no dijo al final el Señor va a decir: wow, ganó 100,000 personas. No, dice al final lo que Dios quiere es que los administradores sean hallados. Y voy a decir en 3 cosas la fidelidad. 1, mantener su comunión con Dios. Por eso cuando uno llega a una iglesia y dice: 50 años de estar en esta iglesia, y a pesar de la prueba y todo, aquí estoy, esa perseverancia, esa permanencia, esa constancia, esa fe, que aunque la iglesia ha tenido problemas, tal vez ha pasado divisiones, tal vez han habido de todo, pero la persona dice: aquí estoy, no por las 4 paredes o por quien esté, sino porque agradezco que Dios me sembró aquí y aquí estoy perseverando. Ese administrador, cuando le toque estar delante del dueño y se le pidan cuenta, Dios le va a decir: fuiste hallado fiel. Hay varios casos en El Salvador. A mí me gusta ver muchos documentales. Hay uno, bueno, aunque apague el micrófono va a salir en la grabación, pero bueno. Hay uno que es muy conocido. Él se llamó, y lo voy a decir así porque está en las redes, no estoy faltando a la ética. Hubo una persona acá, no voy a decir el nombre mejor, pero que era el gerente de una radio y que orquestó el secuestro del dueño de la radio, al que él había tenido gran confianza. Y esta persona de la que les estoy hablando
estaba en una de las corporaciones radiales más, digamos, de las mejores de nuestro país todavía hoy en día. Hablo de radio, obviamente no cristianos. Pero él tuvo tanta capacidad de parte de los dueños como oikónomos, porque el término oikónomo se aplica no solo a la iglesia, en cualquier lado, es el término, la ejecución. Y él llegó a tener tanto poder de decisión y de acción que él le podía dar indicaciones a la seguridad. O sea, estoy hablando de gente millonaria, podía dar indicaciones de dónde llegaba el helicóptero a los helipuertos, todo lo que usted. Pero un día él, que ganaba bien, que tenía la vida soñada, dijo: quiero más. De todas maneras, mi jefe, bien, porque yo le conozco las cuentas. Entonces secuestremos al hijo y pidieron un rescate. Bueno, en resumen, después de haber dado el rescate y todo, descubrieron que quien había tramado todo había sido el administrador. Y tiene más de 25 años, pues aún una persona que estaría despuntando hoy en día todavía más con una carrera prominente en el mundo de la comunicación, pero hoy está guardando prisión a pesar de esa gran capacidad, de esa gran elocuencia, de esa creatividad, de esa capacidad de gerenciar, de esa capacidad de generar. El problema es que no era. Por eso, un error en la vida cristiana es creer que cuando Dios en su misericordia nos imparte un don, nosotros somos la estrella del espectáculo. No, hermano. Estrellados tal vez. Porque el único que merece la honra y la gloria es Dios. Y a uno le puede ganar el orgullo. Y uno puede caer en la petulancia de decir: es que si yo no ministro, nada pasa. Entonces, el problema es que Dios no nos va a pedir cuentas por la destreza, los dones, los talentos, porque al final Él nos los dio y de Él son. Pero lo que nos va a pedir cuenta es si fuimos hallados. Y esa pregunta cada uno se la puede contestar hoy a esta hora. Porque cada uno sabemos delante de Dios si somos o no somos. En lo privado, en lo oculto, en lo secreto, donde nadie nos ve, donde no salen los reflectores, donde no hay aplauso, cuando tomamos decisiones éticas morales, cuando decimos no a lo que debemos decir no, ahí se revela si somos buenos administradores. La gloria no es un show emocional, es una encomienda real. Por eso decimos que la gloria no es para consumirla, es para administrarla. Fíjense que es interesante esta analogía que se hace como un pasaje paralelo al Antiguo Testamento sobre el maná. ¿Qué pasaba si la gente agarraba o acaparaba la doble porción que debía de agarrar? Se arruinaba. Entonces la gloria no es para solo consumirla, es para administrarla. Dicho de otra manera, si somos llenos es para que en algún momento virtamos de lo que Dios ha depositado en nosotros con aquel que lo necesita. O sea, de una manera práctica. La gloria no solo es un sentimiento, es una responsabilidad espiritual. Es esa presencia de Dios que nos lleva a nosotros a la determinación de que más allá de lo sentimental o emocional, es la certeza de la responsabilidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Normalmente nosotros, porque hay emociones y así nos hizo Dios y eso no es pecado. Y lo hemos dicho en otras ocasiones que hay pláticas donde a veces uno hasta le puede decir a la otra persona: mira qué bonito estuvo el culto. Y la otra persona le dice: sí, fíjate, bonito estuvo. Pero en eso la una le pregunta: ¿y te acordás de qué predicaron? Ya se me olvidó, le dice, pero estuvo bonito. El problema es que usted lleve 20 años en una iglesia y los cultos estén tan bonitos, pero no se acuerdan. Ese es un problema. Tal vez el culto no estuvo bonito, pero si usted pone en práctica lo que oyó,
¿Me estoy dando a comprender? Si usted lleva al terreno de su acción personal aquello de lo que se apropió, e insisto, no estoy diciendo de que no debemos de preparar los cultos con excelencia, siempre agradecemos y felicitamos. Dicho de una manera aplicativa, todo lo que Boquín está viviendo, porque yo creo que estamos viviendo un mover de la gloria de Dios, es para que donde vayamos en el día a día, ahí mostremos la gloria de Dios. La gloria es más que un entretenimiento, es activar un propósito. Los israelitas normalmente eran convocados delante de cuando había aquella manifestación de la gloria de Dios, pero más que celebrar, era el hecho que Dios les iba a hablar, era el hecho de poder comprender que algo podía cambiar, que Dios estaba dando directrices, que Dios estaba manifestando su poder, que Dios iba con ellos en medio del desierto. Y eso les daba a ellos la tranquilidad de seguir avanzando 1 año, 2 años, 3, 4, 5, hasta llegar a la época que tenían que llegar al Jordán por la mano de Josué. Eso nos lleva a entender que donde la gloria de Dios está, Dios exige fidelidad. Diga conmigo, Dios exige fidelidad. A usted, a mí, por nombre y apellido, nos pide fidelidad. Más allá de los dones que nos ha dado, más allá de las capacidades y destrezas que hemos perfeccionado, porque dones es una cosa, habilidades y destrezas o talentos son otras, pero ambas al final proceden de Dios. Él nos da la capacidad, nos da la inteligencia, nos da la capacidad cognitiva, nos da el desarrollo de las habilidades que nosotros tenemos psicomotrices. Es nuestra responsabilidad perfeccionarlas, pero al final comprendemos que todo eso tiene un solo objetivo, y es que donde quiera que vayamos seamos fieles en lo que hacemos para Dios. Hay un ejemplo que lo podemos ver de diferentes puntos de vista, y es José. La Biblia dice que en medio de todo lo que José hacía había un sello distintivo, y el sello distintivo era que Jehová estaba con José, y todo lo que hacía era, ¿por qué era prosperado? Porque Dios estaba con José, estaba con él. Cuando lo vendieron y llegó donde Potifar, cuando lo metieron a la cárcel. Por eso cuando llega delante de Faraón, Faraón dice: ¿acaso hallaremos a otro en todo el reino de Egipto que tenga esta capacidad de parte de Dios? Que era la capacidad de administrar. ¿Para qué fue nombrado José en Egipto? Para administrar. Y administró los 7 años de abundancia, los 7 años de vaca gorda, como fue lo que él vio, porque venían 7 años de vaca flaca. Y la Biblia dice que no solo Egipto, sino toda la tierra de alrededor no murió, porque había un hombre que era un fiel administrador. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermanos? Que seamos fieles. La fidelidad es un acto voluntario que glorifica a Dios, porque la fidelidad es una decisión personal, diaria. Lo segundo que vemos acá en Habacuc capítulo 2 versículo 14 dice: porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. ¿Seremos administradores de esa gloria, de que llegue en plenitud? ¿O simplemente nos vamos a quedar siendo espectadores de la manifestación de esa gloria? Dios busca oikónomos que comiencen ahora, como Juan el Bautista, a preparar el camino, a abrir canales, a establecer corrientes de gloria que anticipen lo que Dios va a traer. Como administradores no nos quedamos esperando o actuando pasivamente este futuro, sino que nosotros sabemos que algo tenemos que hacer. Por eso, a través de este versículo hay una idea que queda a nuestra mente y a nuestro corazón. Somos administradores de la gloria, no solo consumidores de experiencia. Diga conmigo: soy administrador de la gloria.
no solo consumidor de la experiencia. Dicho de otra manera, lo que aquí pasa un domingo, un martes, un miércoles, un lunes, el día que sea, yo lo puedo ver donde quiera que voy, porque el mismo Dios que está aquí me acompaña donde quiera que yo ando. Entonces yo puedo ser un administrador de esa gloria. Un teólogo dijo que el entretenimiento es la tragedia de esta generación. El peligro, según este teólogo de la iglesia contemporánea, es que busca ser entretenida en lugar de ser transformada. Y cuando la gloria se puede llegar a convertir en espectáculo, perdemos el poder transformador. Por eso es que el oikónomos entiende que no es el entretenimiento, es la responsabilidad espiritual. Por supuesto que nos alegra estos tiempos de ambiente de manifestación de la gloria de Dios. Dios está levantando a los que dirigen, a los que cantan, a los que oran, a todos los que predican, porque no se trata de una sola persona. Pero Dios no quiere que esto solo retumbe y se encienda, sino cuando salgamos por esa puerta y usted vaya en el bus de la 30, en el bus de la 23, en el bus de la 46, en el Uber, en la mototaxi, o vaya a pie, y cualquier cosa donde el reino de las tinieblas tiene atado a alguien, usted pueda decir: aquí no están nosotros 125 miembros, pero aquí está el Señor Jesús conmigo. Y usted dice en el nombre de Jesús, y ahí se manifiesta la gloria de Dios. Porque por eso somos administradores. Ahora, hay algo interesante en el contexto de el griego cuando hablamos de hiperetes y cuando hablamos de oikónomos. Hiperetes, les dije que son aquellos que reman, pero oikónomos son los que tienen firma como si fueran dueños. Esta es la segunda vez que le voy a decir que, a ver, estoy cumpliendo. Pongan la mano que está a la pared y díganle: oikónomos es el que tiene firma como si fuera el dueño. Mantenga la mano ahí, mantenga. Dígale, por si no han discernido, le estoy queriendo decir que si tú eres oikónomo, tú tienes firma, y esa firma es el nombre de Jesús. Por eso Elías llega delante de Acab, y sin mayores genealogías y sin tanto preámbulo y sin tanto protocolo real, trate de imaginarse a un hombre en esta época, que viniera alguien y que hubiera, no sé, agarrado ahí de aquellos costales que ocupaban, ¿verdad? Y se hubiera hecho su túnica, y viniera con la barba como de unos 3 años o 4 años sin cortarla, y lo viéramos con un rostro y una mirada que literalmente infunde un grado como de temor, y se apareciera. Ese es el escenario que describe la Biblia. Así se presenta Elías, y Elías llega donde Acab. Acab y Jezabel dicen que en Israel, en el reino del norte, o sea, en las 10 tribus, el dios es Baal y es Acera, y que ellos son los dioses que manejan el sol, manejan el fuego, manejan la lluvia, manejan la fertilidad, manejan la productividad, y a ellos está adorando Israel. Y llega Elías y dice: vive Jehová, delante cuya presencia yo estoy, que no lloverá por mi palabra hasta que yo no vuelva a decir que llueve, no llueve. Y a partir de ese día 1, día 2, día 3, día 4, 1 año, 2 años, 3 años. Y a los 3 años, cuando ya se había secado el arroyo y ya estaba en Sidón con aquella viuda, Dios le dice: muéstrate acá. Y se muestra acá, y usted ya sabe la historia, se la estoy resumiendo. Y llega un capitán y le dice: vive tu alma, Señor, porque antes de ese capitán le han enviado 2 y los otros 2 han muerto con toda la gente y ha caído del fuego del cielo, porque han llegado a decir, dice el rey Acab, que tú eres el que turba a Israel. Y las 2 veces Elías le dijo: si yo soy siervo de Jehová, que caiga fuego y los consuma. ¿Y qué caía?
Cuando cayó el tercero, dice que este llegó y se postró a tierra y dijo: vive mi Señor que yo temo a Jehová y he guardado a 100 profetas que les he dado de comer. Por favor, no me vayas a consumir, a mí me manda el rey, pero tú sabes que yo temo a Jehová. Y le dijo: no te preocupes, dile al rey que aquí voy a estar. Y este hombre dijo: ay, tú eres profeta. Estoy hablando de Primera de Reyes. Y le dijo: yo sé, imagínense la revelación, yo sé que mientras yo me voy, el Espíritu te va a arrebatar y te va a llevar a otro lugar, y cuando vuelva con el rey me van a cortar la cabeza porque el Espíritu te habrá llevado a otro lado. Y Elías le dijo: no, aquí voy a estar. Y llega acá y le dice: eres tú el que turba a Israel. Y le dice: semejante. Imagínense lo que usted quiere. ¿Cómo que yo? Si el que ha traído pecado sos vos, si el que le sacrifica a los ídolos sos vos. Y le dice: convoca a Israel. Y ahí sabe el desenlace de la historia. Cae fuego del cielo. Y después de que cae fuego del cielo, dice que sube al monte. Y le dice a Jesse: ve a lo más alto. Y le dice: ¿qué ves? Nada. ¿Y lo mandó cuántas veces? Los teólogos que manejan esto de la numerología dicen que Elías es el hombre de los 7. Otros dicen que es Eliseo. Otro día hablamos de eso. Pero lo mandó 7 veces. Y a la 7ª vez le dijo: alcanzo a divisar una nube como la palma de una mano. Y Elías le dice: dile a Acab que unza el carro y salga corriendo porque tormenta viene. Y después de 3 años que no llovía, llovió. Porque había un hombre que tenía firma. Como la mano que está la pared, te estoy diciendo que tenés firma. Porque el mismo Dios de Elías es el Dios de nosotros. Lo que pasa es que hasta creer nos cuesta, ¿verdad? Y uno dice: yo. Sí, usted. Porque no es ni usted ni soy yo, es el Espíritu que mora en nosotros. Entonces, donde quiera que usted entra, puede entrar al hospital, puede ir en un parque, puede ir en un bus, puede ir en un Uber, puede ir donde usted sea. Ahí se va a manifestar la gloria de Dios, porque somos autónomos, somos administradores, portadores de esa gloria. Por eso decimos que la gloria trae demanda, y la demanda que trae la gloria es que Dios pide resultados. Diga conmigo: Dios pide resultados. Qué complicado es a la hora de los resultados cuando no hay resultados. Pero Dios no nos pide que generemos los resultados, eso lo hace Él. Lo que nos pide es que nos dispongamos a ejecutar la orden que Él nos da. Por eso dice que lo que se requiere del administrador es que sea hallado fiel. Cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 12, versículo 48, dice: porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Se va a volver a leer Lucas 12, 48. Porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Todo administrador es evaluado. Ponga su mano en su corazón y diga: me van a evaluar. Sí, no lo va a evaluar las asambleas de Dios, no lo va a evaluar el cuerpo oficial, no lo va a evaluar el pastor, no lo va a evaluar el diácono, lo va a evaluar, nos va a evaluar. Y a Dios no le podemos dar mordidas. No le podemos decir: pues si vos sabés, hermano. No. Y lo único que nos va a pedir es, el ítem que Él va a revisar es si hemos o no hemos sido fieles. Ahí no hay excusas aceptables. El tiempo no me da, pero si usted quiere notar, en el capítulo 25 de Mateo está la parábola de los talentos. Si usted conoce el contexto, el desarrollo,
de lo que implica la parábola de los talentos. El oikónomos no se puede comparar con otros. Simplemente multiplica lo que le ha sido confiado, porque Él es fiel. ¿Usted recuerda la actitud de los tres o las acciones de los tres? Dos multiplicaron y el otro enterró y escondió. Y dije que es que tuvo miedo. Ponga su mano en su corazón y diga: no tengas miedo. Hay tres cosas que yo le pido al Señor los últimos 3 años. 2 ya me las concedió. Espirituales, no estoy hablando de... Y hay una que veo que Dios está conmigo como con Jacob, esperando a ver si no me desanimo de pedir hasta que llegue la respuesta de lo que quiero. Y es por eso que cuando a veces llego a donde alguien y le digo algo, se lo digo de parte de Dios. Porque si no, Dios me va a decir: te dije que hablaras, ¿por qué no hablaste? Y en mi humanidad digo: Señor, ¿pero qué? O sea, llegar a decirle a alguien, dice el Señor: sí, pero te estoy diciendo que se lo digas. Claro, yo estoy hablando que debe tener discernimiento, no estoy hablando que por cualquier... hablo dentro del contexto del discernimiento que nos da el Espíritu. Hay 2 personas acá a las que les he dicho, no les voy a decir no porque por misticismo, sino, pero mi petición de un don en especial es para salvaguardar a la iglesia. Pero lo que Dios pide es que seamos hallados fieles. Entonces no se trata de lo que yo pueda hacer o cómo Dios me pueda usar. No sé cuántos años Dios me va a dar de vida. Tengo 46, ya casi este mes cumplimos 19 años de estar aquí como pastores con mi esposa. Inicié el ministerio hace 20 años. Pero de nada serviría todo eso si en un momento, cuando me hacen la evaluación, no soy hallado. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Yo no sé, bueno, quizás solo mi papá se va a acordar. Tenía que vivir con una maestra por años, de las mejores maestras que yo recuerdo. Ella se llamaba Teresa de Cabrera, Teresita de Cabrera, era de la iglesia Josué. Creo que mi papá se va a acordar de quién estoy hablando. Y ella daba Evangelio de Juan. No, pero ella no sentía la clase conmigo. Y yo tengo tan claro, eso fue en el 2002. Le doy permiso que haga no me preocupe. En el 2002 fue eso. Y en el 2002 yo estaba sacando mi 4º año del bíblico. Y recuerdo que había un hermano que era bueno para cantar, pero bueno. O sea, cuando Dios lo usaba, le había dado un talento y una habilidad, y eran unos cultos, pero increíbles. Un pequeño problema tenía, y es que se le olvidaba entregar tareas. ¿Cuál era el problema que tenía? La indisciplina o la irresponsabilidad. Y recuerdo que al final del curso, eso siempre ha pasado, no solo hoy. Recuerdo que la hermana un día antes que, o sea, yo estaba en el diurno, o sea, un día antes, literal, que terminara el ciclo, dijo: hay un alumno, dijo, que no va a pasar la materia. Dijo. Claro, no iba a decir el nombre, pero ya todos sabíamos quién era. Y recuerdo también que otro de mis compañeros, porque siempre hay así, le dijo: hermana Teresita, pero este siervo, usted ve cómo Dios lo usa. Nunca se me olvidó esa enseñanza, y la hermana le dijo: pues por eso, porque no creo que si Dios lo usa, Él no tenga conciencia que debe de dar ejemplo. Y le dijo que siga cantando bonito, pero le voy a dejar la materia. Ponga su mano aquí y diga: no me vaya a tocar a mí así. Prediqué bonito, enseñé bonito, ministré bonito, pero si no fui hallado fiel,
Joel García, Ernesto García. Por como me busquen, no va a estar mi nombre en el libro de la vida. Porque al final lo que Dios pide de los administradores es que sea hallado. Como humanos nos deslumbramos mucho por las habilidades y talentos que Dios le da a una persona. Y alabamos y honramos a Dios que Dios nos edifique por medio de otras personas. Pero al final, lo que Dios me va a decir es si fui fiel en lo que me encomendó o no fui fiel en la tarea que me encomendó. Quiero cerrar con esto. Se pueden ir pasando los músicos. La gloria, el ser administradores de la gloria, debemos de entender que la gloria no tolera la mediocridad. Dios nos llama a la excelencia. Por eso Levítico 6, capítulo 6, versículo 13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levante su mano derecha conmigo si usted siente el Espíritu y diga: por favor, mantendré el altar encendido, no se apagará. Porque eso sí, nada lo puedo hacer por usted ni usted por mí. Posiblemente hermana Martita con su mamá, Delmi con hermana Antonita, mi papá y Mario con mi abuelita. ¿Cómo decían sus abuelitas cuando estaban con aquellas cocinas de leña y se estaba apagando el fuego? ¿Cómo les decían a ustedes? Ah, verdad, exacto. La vecina no puede venir porque no es responsabilidad de la vecina. Al que le urge que los frijoles estén es a usted y a mí. Y para eso hay que... Hermanos, Leonardo Ravelli escribió un libro famoso en los años 70 que se llamó ¿Por qué no llega el avivamiento? Y él decía en su libro que Dios sigue estando donde siempre ha estado. El problema es que Dios no haya a los Elías donde deben de estar. Y a veces uno dice: ¿y dónde está Dios? Donde siempre ha estado. No se mueve de ahí, nada lo mueve de ahí. El problema es que uno deja de estar donde debe de estar. A eso se le llama fidelidad. Y si usted está ahí, como el caso de Elías, llegará el silbo apacible y ahí el Señor renovará, hará lo que Él ha determinado en medio de nuestra necesidad. Ser ecónomos de su gloria es ser un puente generacional. La gloria, hermanos, no se estanca de generación en generación. Puede estar de pie, hermano. Con eso cierro. Las demás notas las tienen ustedes ahí en el porqueo. La gloria no se estanca. La gloria debe de estar de generación en generación. Por eso llama la atención cuando uno lee Jueces capítulo 2 versículo 10 y dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Vamos a ver. ¿Qué vio Israel en el desierto? ¿Cuál fue el primer milagro que vio Israel recién salido de Egipto, yendo hacia la tierra prometida? El primer milagro que se ve ahí es que hay una columna de fuego que los va protegiendo entre ellos y Egipto. Era la presencia de Dios. Lo segundo, ven que el mar se abre. Lo tercero, ¿qué van a comer? Y empieza a caer. Lo cuarto, ¿y qué hacemos con el agua? Y Dios hace. Lo quinto, en las jornadas tan extensas que caminaban en el desierto, había una nube en el día, que era como un paraguas, y eso hacía que el sol no lo calcinara,
y en la noche se convertía en una columna de fuego para que no murieran por las gélidas temperaturas. Y de repente Alex notó que las sandalias le iban creciendo conforme crecía el pie, y la túnica también, porque ¿dónde confeccionaban y dónde compraban? En el desierto. Y dice que en 40 años jamás les hizo falta. Voy a hacer el primer paréntesis acá. Ya vio cuánta ropa Dios le ha dado. Yo no le dije dónde la compró, yo le dije ya vio cuánta ropa Dios le ha dado. Y ya vio cuántos zapatos tiene. Cuántas peinetas, cuántos aritos. Pero luego se murió Moisés y era una nueva generación, y esa nueva generación iba a ser liderada por el nuevo líder, que era Josué. Y justamente lo primero que ve esa generación es que el Jordán se parte en dos, y luego que las murallas de Jericó, y luego que un día el sol y la luna, o la tierra o el universo, se detuvo. Lo triste fue que la siguiente generación es de la que nos habla Jueces. Y dice, y cuando estas generaciones murieron y se levantó la siguiente, esta no conocía a Jehová. Algo pasó ahí. Pero la invitación de Dios es que su gloria no muera, porque al final la gloria no puede morir, la gloria es Él. Lo que Él quiere es que cada época, cada generación experimente la gloria de Dios. Quiero que cierren sus ojos un momento. Diríjanos una alabanza un momento. Cierren sus ojos.